Les saludamos en el nombre del Señor una vez más. Gracias por su sintonía en este día jueves, en el cual nos reunimos para estudiar, meditar y examinar las Sagradas Escrituras. Estamos siguiendo, como ustedes saben, una serie de lecciones en las cuales son prácticas en las relaciones que nosotros tenemos con los demás. En este tiempo vamos a estar hablando acerca del perdón. Y yo sé que es un poquito difícil y quizás muchos tendrán sus propias ideas, pero vamos a estar hablando acerca del perdón que restaura y fortalece las relaciones. O sea que si hablamos del perdón, hablamos de perdonar a otros, así como buscamos también de que nos perdonen a nosotros, ¿verdad? Pero vamos a concentrarnos un poquito acerca de nosotros perdonando a los demás. Sabemos de que, o tenemos que reconocer, que en muchas de las ocasiones nos hemos equivocado, ¿verdad? En nuestros tratos con los demás. Y cualquier tipo que sea interpersonal, o sea, con otras personas, es difícil. Incluso podríamos decir cuando hay diferencias de opiniones o tratos con los familiares, con los amigos, los conocidos, con los que trabajamos también, ¿verdad? En nuestros trabajos. Así que tenemos que nosotros tener en cuenta de que podemos ofender o nos pueden ofender fácilmente y cuál sería nuestra reacción. Vamos a estar mirando pasajes aquí de la Biblia que nos ilustran acerca del perdón. Y vamos a estar en Mateo capítulo 18. Si buscan sus Biblias aquí mientras les hablo acerca de la introducción. Mateo capítulo 18 vamos a estar hablando lo que el Señor le enseñó a sus discípulos, los versículos 21 y 22, vamos a comenzar más adelante. Vamos a ver cómo es que ocurre esto, ¿verdad? Porque nos preguntamos, bueno, nos ofenden en algunas ocasiones, o muchas de las ocasiones quizás, entonces ¿cuál debería ser nuestra reacción? ¿No? O cuántas veces tenemos que perdonar si nos continúan ofendiendo, digamos, cuál sería la cuenta, cuántas veces aguantaríamos a otra persona que nos esté ofendiendo, ¿verdad? ¿Qué hacemos en esos casos? Pero algo sí que queremos poner en claro en la Biblia mismo, que no nos permite que quizás ninguna otra persona abuse de nosotros o de alguna otra persona en sí, ¿verdad? En situaciones de abuso o de daño personal es mejor retirarse por completo y buscar protección y ayuda. Sin embargo, incluso en las situaciones más difíciles, Jesucristo nos enseña que el perdón es posible. Sí, es posible. Y en muchas de las ocasiones, yo diría que en todas las ocasiones en que nosotros podamos perdonar, entonces nos libera a nosotros mismos de esa carga que llevamos dentro de nosotros. Y podríamos decir que en sí una amargura que comienza dentro de nosotros, que no podemos y no sabemos qué hacer, ¿verdad? Y a veces nos consume. Así que perdonamos a otras personas y obviamente a veces no podemos con nuestras propias fuerzas. Así que buscamos extender el perdón por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Así que vamos a estar hablando de eso. Ya que tienen sus Biblias, vamos a voltear ahí a Mateo capítulo 18. Si están ahí, vamos a leer los versículos 21 y 22, comenzando con este punto acerca del perdón. Pero antes vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor te damos por este tiempo, Padre, que tú nos permites estar juntos en este momento, Señor, con los que te están escuchando. Guíanos, oh Dios, en este tópico acerca del perdón. Háblanos a través de las Escrituras, Señor, y también recordemos y pon en nosotros el recordar lo que Cristo hizo por nosotros también, el perdón que nosotros recibimos en nuestros pecados. Gracias, Señor, y Padre Santo, guíanos en esta exposición, en este estudio que vamos a estar haciendo, Padre, de tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, si ya tienen sus Biblias, Mateo 18, versículos 21 y 22, como el primer punto,
en la cual nos va a decir esta Sagrada Escritura acá, ¿cuántas veces perdonamos? Esa es la pregunta, ¿verdad? Miren, versículo 21 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Miren que este apóstol Pedro obviamente no se contenía delante de nada, ¿verdad? Y él preguntaba. Y tiene esta pregunta que como que se la escucha piadosa, ¿verdad? Se sentía bastante satisfecho con lo que estaba preguntando en este momento, porque los líderes religiosos enseñaban que una persona debería perdonar máximo como 3 veces, ¿no? Según tenemos entendido. Y la pregunta de Pedro se escucha bastante generosa, ¿verdad? Dice, hasta 7 quizás, y fíjense que lo ponen en términos de que, bueno, va a ser más de lo que nos dicen o lo que nos están enseñando pues de parte del Sanedrín, ¿no? De que perdonemos más de 3 veces. Y Pedro está preguntando, ¿y qué te parece, Señor, 7 veces? Así que muchas veces quizás podemos sentirnos bien cuando tenemos estas ideas prácticas y moralistas quizás, pero el moralismo no es la meta de la fe cristiana. Es bueno sí seguir reglas y aprender acerca de lo que nos enseña la Sagrada Escritura, especialmente cuando nos habla acerca de los mandamientos y acerca de cómo nosotros debemos comportarnos. Y entonces la meta, déjenme decirle que en estos nuevos tiempos, en el tiempo de la gracia, nos enseña de que la fe cristiana siempre debe prevalecer, ¿verdad? Y la meta sería pues un corazón transformado que rebosa de amor y de perdón hacia los demás. Esa sería la meta, ¿no? Sí que tenemos de que Señor Jesús pues nos enseña que no debe haber ningún tope de perdón, más bien en lo que le responde el Señor Jesús, así como lo tenemos escrito aquí. Le dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Así que cuando nosotros perdonamos, que no haya ningún máximo, ningún límite, decir, bueno, ya te he perdonado 7 veces, o ya te he perdonado 10 veces y sigues con lo mismo. No, el Señor Jesús nos dice pues que debemos de continuamente perdonar, ¿verdad? Demostrando con esto el carácter de Dios. Si perdonamos continuamente, pues estamos haciendo como Cristo hace con nosotros, ¿verdad? Porque cómo nos alienta la palabra de Dios cuando habla acerca del perdón. Nos dice, bueno, yo sé que ustedes van a comportarse mal, van a pecar, y lo que tienen que hacer es venir delante de mí, dice, pedir perdón, y el Señor nos perdona, nos limpia de pecado, y lo tenemos escrito ahí en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9, ¿verdad? Que el Señor es justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No nos dice la cantidad, nos dice siempre. Así que debemos de perdonar nosotros a nuestros hermanos, debemos de perdonar pues a todos los que nos ofenden en realidad, muy generalmente a nuestro prójimo. El perdón debe de reinar en la vida de los creyentes, al entender pues de que así que hemos sido perdonados por Dios. La obra de Jesucristo ahí en la cruz del Calvario por nosotros debe hacerse realidad y por completo, ¿verdad? En nuestra actitud hacia los demás. Así que nos preguntamos, ¿cuántas veces nos ha perdonado Dios? ¿Cuántas veces le ha perdonado Dios a usted, a mi hermano? ¿Cuántas veces me ha perdonado a mí? Así que, ¿por qué nosotros no perdonar a los demás? Sin ningún máximo, ¿verdad? Debemos perdonar, entonces, nos dice las Sagradas Escrituras, continuamente.
continuamente, ¿no? Y esto pues demuestra que entendemos el corazón de Dios, que el Espíritu de Dios está en nosotros y que sabemos perdonar a los demás, así como Dios perdona nuestros pecados. Si no perdonamos, entonces, ¿qué dice eso de nosotros? Que no tenemos esa capacidad del entendimiento de lo que es el perdón de Dios. Eso es lo que estaría diciendo. Necesitaría nosotros buscar de Dios para que nos enseñe y que nos capacite a tener esta clase de perdón hacia los demás, como el Señor lo tiene con nosotros. Así que habrá también, sin duda alguna, algunas personas que por su conducta hacia nosotros se nos haga un poco difícil perdonar, pero acordémonos que nosotros estamos perdonando con el perdón que nos mostró Cristo Jesús. Así, este es el primer punto entonces que estamos cubriendo. Ya Pedro pregunta que si 7, pero el Señor Jesús dice 70 veces 7, en la cual nos dice que tiene que ser de una forma continua. Y no es porque sea hasta 70, ¿no? Porque en realidad el Señor siempre nos está perdonando a nosotros, y entonces eso significa de que eso tiene que no tener ningún límite. Vamos al siguiente punto, lo tenemos escrito ahí en Mateo 18 una vez más, vamos a continuar leyendo, y esto nos da una ilustración acerca del perdón, nos da un caso, una parábola en la cual queremos examinar ahora, ¿verdad? Comenzando el versículo 23 hasta 27, vamos a leerlo en este momento. Si están listos, lean conmigo, ustedes sigan con la mirada. Dice la palabra de Dios, versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido en misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Miren esto, vamos a mirar detenidamente esta parábola que le presenta Jesús a sus discípulos. Y fíjense que aquí tenemos una deuda que obviamente era bastante imposible para este deudor pagar, porque 10,000 talentos, según los estudiosos, nos dicen que en tiempos de ahora son 500 millones de dólares. Ahora, yo no sé, podría ser menos, pero para mí 10,000 talentos suena un poquito bastante alto, ¿verdad? Y para quizás en esos tiempos tendría que ser una fortuna para este deudor, ¿no? Así que esta parábola nos ilustra, ¿no? Porque esto es lo que es la parábola, una ilustración de una verdad espiritual. Esas son las parábolas. Y entonces el Señor Jesús lo presenta aquí y habla de este rey, de uno de sus súbditos o deudores que le debe esta cantidad de dinero, ¿verdad? Así que lo vemos a este deudor en bastante aprieto, diría yo, ¿no? Un problema bastante grande. Y aquí también vemos de que el rey es bastante severo, porque dice, comenzando a hacer cuentas, bueno, le fue presentado que le debía a este pues 10,000 talentos, y como se dio cuenta de que no le podía retribuir, que no le podía pagar su deuda, ¿qué es lo que este rey dictamina? ¿No? Decide venderlo a él, a su esposa, a sus hijos y todas las propiedades que él tenía. Bueno, sí, eso es bastante severo y realmente un problema para este deudor, ¿verdad? ¿Qué podía hacer este siervo? Quizás no tenía con qué pagar, así que el rey pues con mucho derecho también a querer recaudar su deuda, pues esto es lo que
lo que dice, ¿no? que tienen que hacer. En ese tiempo sí se daban las personas a que se podían vender, ¿no? Como esclavos, y quizás esto es lo que quería hacer. Pero vamos a mirarlo, esta parábola con unos puntos importantísimos que queremos resaltar, ¿no? Y estamos hablando acerca del perdón. ¿Y cuál es la base del perdón? La base del perdón es la misericordia. El siervo en sí no tenía otra opción más que suplicar, ¿no? Porque nos dice aquí qué fue lo que hizo. Él se postró, nos dice en el versículo 26, dice: entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo. Se le postró delante del rey pidiéndole que pues sea paciente, ¿verdad? Que si le podía pagar la deuda o no, no sabemos, pero él le decía: yo te voy a pagar la deuda. Ahora nos parece un poquito muy alta esta deuda, pero de todas maneras vemos la reacción del rey, ¿no? Que movido a misericordia entonces lo perdona. Eso es lo que nos dice el pasaje, ¿no? El rey no tenía por qué demostrar misericordia, pero él opta por ser misericordioso con este deudor. Lo tenemos escrito ahí, y vamos a leer una vez más versículo 37. Mire lo que dice: el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Así que nosotros recapacitamos en esto también, ¿verdad? Y la misericordia viene por pura gracia. O sea que en sí ya se sabe de que este deudor le debía al rey cierta cantidad de dinero, y este rey, movido a misericordia, por pura gracia le dice: mira, te perdono la deuda, no te preocupes, vete a tu hogar, vete a los tuyos, ¿no? Tenemos entonces de que esta es la forma en que este rey actuó en este momento. Y esto nosotros tenemos que darnos cuenta de que Dios actúa también con nosotros cuando nos perdona nuestros pecados. Es por pura gracia que nosotros recibimos el perdón de Dios, por la misericordia de Dios. Conocemos de que Dios es un Dios misericordioso, y que si nosotros nos acercamos a Él en esta actitud, ¿no?, en la cual buscamos el perdón, ¿no?, siendo sinceros de corazón, y venimos y nos humillamos delante de la presencia de Dios, Él nos perdona. ¿Cuántas veces? Muchas veces, las veces ilimitadas. Así que nosotros tenemos de acuerdo a esta ilustración que nos deja ver las Sagradas Escrituras de este rey con su siervo, de que le perdona esta gran cantidad de dinero, Dios nos perdona también a nosotros, ¿no? Dios decide perdonarnos porque es un Dios perdonador, y Dios nos demuestra con esto de que nos perdona aún en cualquier cosa de que nosotros podamos haber hecho. No hay cosa de que nosotros hayamos ofendido a Dios de que no nos pueda perdonar, si nosotros venimos rendidos hacia Él a pedirle perdón con sinceridad de corazón. Así que recibimos nosotros el perdón, un perdón inmerecido, ¿no? Porque nosotros, aún siendo pecadores, ¿no?, Dios envía a su Hijo a morir por nosotros. Estábamos en rebeldía cuando el Señor vino y se dio por nosotros ahí en la cruz del Calvario. Dios nos ha perdonado, y tenemos que nosotros tener esa certeza de que sí, Dios nos perdona porque Cristo murió por nosotros. O sea, nuestra fe en Cristo Jesús es la que nos da aseguranza de que el Señor nos ha perdonado, de que Dios nos ha limpiado nuestro corazón. Así que, así como nosotros recibimos el perdón, así nos dice la palabra de Dios que tenemos que perdonar a otros también. Y perdonamos no es porque seamos buenas personas, ¿no?, sino porque hemos recibido esa gracia, ese perdón de parte de Dios. Si nosotros tenemos este conocimiento, ¿no?, firme
y grabado en nuestro corazón de lo que Cristo hizo por nosotros, de traernos el perdón de pecados y abrirnos el camino para llegar ahora delante de la presencia de Dios y tener una vida eterna. Si entendemos esto totalmente, entonces nosotros vamos a tener ese corazón perdonador, vamos a saber perdonar a los demás. Vamos al siguiente punto y vamos a ver cuál fue la reacción y viene algo acá que nos hace pensar también a nosotros, ¿verdad? Continuamos con esta parábola, pero vamos a saltarnos a los versículos, vamos a seguir con el versículo 28, luego nos saltamos al 32 y 33, porque queremos hacer una ilustración aquí, porque miren la reacción de este siervo que fue perdonado. Leemos, versículo 28. Dice, pero saliendo aquel siervo, o sea, aquel siervo que le fue perdonado la deuda, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, o sea, tomándolo, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Versículo 32. Entonces, ahora miren, llegó a los oídos del rey y entonces lo llama y dice aquí, entonces llamándole su señor, o sea, el rey, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debiste tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Hey, es muy importante esto, vamos a mirarlo detenidamente, porque quizás nos pone en un nivel o nos pone nosotros a meditar que quizás en algunas ocasiones no hemos hallado en nuestros corazones el perdón que teníamos que tener hacia otra persona. Vamos a poner atención. No estoy diciendo de que nosotros somos activos en esto, pero miremos en el versículo 28, ¿no? Miren este ejemplo que lo consideramos terrible, ¿verdad? De que este siervo, después de haber sido perdonado, cómo actuó con su consiervo. Y fíjense que la deuda de él era mucho mayor que la de su consiervo. Estábamos hablando antes acerca de que le debía el rey 10,000 talentos, y su consiervo solamente le debe 100 denarios, o sea, una cantidad mucho menos de lo que él le debía al rey. Así que, ¿qué es lo que hace? Mire la actitud de este primer siervo, y vamos a decir el primer siervo, el que se presenta delante del rey, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Que toma a este segundo siervo y lo agarra del cuello y lo estaba ahogando y le estaba diciendo, págame lo que me debes. Págame lo que me debes, ¿no? Miren esta actitud después de haber recibido misericordia. ¿Qué clase de corazón muestra este primer siervo, no? Lo hace en una forma violenta y ahora pues, podríamos decir, sí, seguro, qué terrible, ¿verdad? En la forma en que este siervo primero actúa con este consiervo. Ahora miremos también esto pues llega a los oídos del rey, y cuando el rey se entera pues llama al siervo una vez más y le dice, siervo malvado, le dice, ¿no? Si había recibido tan grande misericordia de parte mía, no debería haber mostrado esa clase de misericordia a tu consiervo. Eso es prácticamente lo que estaba tratando de mostrarle, ¿verdad? Pero este siervo, el primer siervo, había hecho lo contrario. ¿Qué es lo que demostraba este primer siervo? Pues un corazón codicioso, un corazón no perdonador, que no le importaba absolutamente nada. ¿Quién sabe cómo habrá obtenido esa deuda con el rey, ¿no? En sus malgastos que habrá tenido. No lo queremos juzgar, pero más o menos tenemos que pensar en cuál era la forma, qué clase de persona era este primer siervo, ¿no? Y por la forma en que actuó con su consiervo, ¿no? El segundo siervo. Así que lo agarró del cuello y le dice, tienes que pagarme. ¿Qué nos muestra aquí? Y hay pues varias lecciones que nosotros podemos sacar de esto, ¿verdad? Porque fíjense, Dios
en sí nos ha perdonado toda nuestra deuda. Toda nuestra deuda ha quedado saldada ahí en la cruz del Calvario. Cristo murió por nosotros y pagó por todos nuestros pecados, ¿no? Él no nos ha mejorado, sino que nos ha hecho unas nuevas criaturas en el Señor. ¿Qué significa? Que todo el pecado ha quedado atrás, ha sido echado en el fondo del mar, así como lo tenemos escrito en la Biblia. Miren, el Señor, pues Dios no se acuerda ninguno de nuestras deudas, y nosotros hemos quedado exonerados. Nuestras deudas han quedado pagadas por Cristo Jesús. Ahora recordemos algo también, que la base del perdón es la misericordia de Dios, y nosotros glorificamos su nombre porque gracias a su misericordia es el que nos ha extendido este perdón inmerecido que nos está dando a nosotros. Dios no nos perdona por quiénes somos nosotros, no porque tengamos carisma, ni porque tengamos apellido, ni porque vengamos de buena familia, ni nada de esto. No, Dios, por su divina gracia y por su misericordia, Él nos extiende su perdón. Debemos perdonar porque Dios nos ha perdonado, y esa es la lección para nosotros. Recibimos el perdón de parte de Dios. Eso nos enseña y nos muestra de que el perdón ahora tiene que ser recíproco hacia los demás, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos perdonar ahora si entendemos claramente lo que el Señor ha hecho por nosotros? Los cristianos, pues nosotros podríamos decir que no perdonamos porque seamos buenos, ¿verdad? Dios nos ha perdonado, pero estemos alerta de algo también. Y aquí quiero, pues, en una forma que estemos nosotros obviamente alerta, y no he encontrado otra palabra para decirlo así, porque el perdonar no significa permanecer quizás en una relación de abuso, ¿no? Tampoco significa dejar que otros nos maltraten y sea para un peligro físico para nosotros, ¿verdad? Mucho menos significa que cuando perdonamos a una persona le estemos exonerando de las consecuencias de sus actos. Fíjense que Dios nos perdona, y tenemos que mencionar esto, ¿verdad? Pero de todas maneras, cuando nosotros cometemos una falta delante de Dios, hay pues repercusión, ¿no? Hay consecuencias a causa del pecado, de lo mal que nosotros hemos hecho. Dios nos perdona, sí, pero las consecuencias vienen. Así que también cuando nosotros perdonamos a otra persona, obviamente esa persona tendrá que pagar por sus propios actos. Va a haber consecuencias. Ya para nosotros eso ya debe ser pasado cuando nosotros lo perdonamos, ¿verdad? Así que esto es lo que tenemos que también recordar. Y comenzamos a decir de que no podemos dejar de que quizás otros abusen de nosotros y especialmente en lo físico, ¿verdad? Tenemos que buscar ayuda. Le perdonamos, sí, le perdonamos con el perdón que nos extiende nuestro Dios a nosotros, pero tenemos que ser muy cautelosos, ¿verdad? Tenemos que tener alerta, tenemos que estar alertados en estas cosas también. Utilizar bastante el sentido común, ¿verdad? Bien, si nosotros entendemos acerca de este perdón, acerca de lo que el Señor ha hecho por nosotros, ahora nosotros estamos equipados para perdonar a los demás, ¿no? Y no solamente a los de la familia de la fe, estamos hablando acerca de todo el mundo, ¿verdad? De nuestro prójimo. Y si nosotros perdonamos es que hemos entendido acerca del perdón de Dios. Así que ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Bueno, y le pregunto por tercera vez, porque tenemos que estar entendido de que no importa cuántas veces las personas vengan a buscar de que le perdonemos, asimismo tenemos que ejercitar lo que Dios hace con nosotros. Dios nos perdona una y otra vez, y no hay límite para con Dios.
Así que vamos entonces ¿cómo lo ponemos en práctica entonces? Sería la pregunta. Y pensemos en esto, ¿qué sería nuestra vida si Dios no nos hubiese perdonado, ¿no? Viviéramos nosotros una vida terrible, con un cargo de conciencia y nuestros corazones cargados, ¿verdad? Pero tenemos a nuestro Dios, que es un Dios perdonador y que podemos venir a través de su Hijo Jesucristo. Y ahora teniendo nosotros este perdón, podemos perdonar a los demás. Y esto es lo que nos motiva. Esto es lo que enriquece nuestras relaciones con los demás, ¿no? El poder perdonar a los demás. Y también déjeme decirle algo que quita un peso de encima a nuestro, ¿verdad? Porque ya no fomentamos esa amargura en nuestros corazones, ya perdonamos a los demás y ya queda nuestra conciencia tranquila. Y ya nos quitamos ese peso de nuestros hombros. Así que cuando Dios pues nos pide hacer algo, no solamente nos da el ejemplo, así como lo hemos visto aquí en la Sagrada Escritura, sino que además pues nos capacita para poder nosotros hacerlo también. En el caso del perdón, pues Dios nos ha dado un nuevo corazón. Acordémonos de esto, de que ahora tenemos un nuevo corazón y tenemos morando en nosotros su Santo Espíritu, el cual pues nos toca y nos llena de su perdón también. Su divina gracia pues siempre nos está impulsando a perdonar a otros. Así que le damos toda la honra y toda la gloria a Dios, porque Él es el que ha iniciado el perdón primeramente con nosotros y ahora lo ha depositado para que nosotros podamos tener perdón hacia los demás. Usted lo ha dicho. Bien, con esto pues concluimos esta lección del perdón. Cualquier pregunta, sí, cualquier inquietud, pueden escribirnos con mucha confianza y nosotros pues indagamos de acuerdo a las Sagradas Escrituras, porque quizás puedan haber algunas inquietudes, ¿verdad? Y esto pues no significa de que por ustedes mismos también, ustedes busquen en las Escrituras, ¿no? Indaguen en las Escrituras y también para que aprendan mucho más acerca del perdón. Así que vamos a concluir en este tiempo. Gracias por su sintonía y vamos a inclinar nuestros rostros, cerremos nuestros ojos y pongámonos una vez más delante de la presencia de Dios. Amado Dios, bendecimos tu nombre, te agradecemos, Señor, en este tiempo que tú nos has hablado acerca del perdón. Primeramente, oh Dios, te damos las gracias, Señor, porque tú nos has perdonado. Señor, todos nuestros pecados, Padre, han sido echados al fondo del mar, como lo dice tu palabra. Y Padre, todo lo has hecho a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, oh mi Dios, gracias, Señor, porque en ti encontramos el perdón de nuestros pecados. Gracias por esa sangre preciosa que tú vertiste y nos estás limpiando, nos estás purificando. Señor, te pedimos de que tú nos sigas armando, de que tú nos sigas poniendo perdón en nuestros corazones para así también poder perdonar a los demás. Padre, y mira en nuestros corazones, Padre, te pedimos de que tú, en este momento, Señor, de todo lo que nos están mirando y aún dentro de mí, Señor, te pido, Dios, de que tú indagues dentro de mí, Padre, y que mires también en los corazones de aquellos que nos están mirando, Señor. Si hay algo ahí que todavía necesita de que ejercitan el perdón, Señor, especialmente el perdón que obtenemos de parte tuya, que también ellos, Padre Santísimo, puedan perdonar a otros, Padre, con el perdón con lo que tú nos capacitas. Gracias por este tiempo, Señor. Y, Señor, bendecimos tu santo nombre, ahora y por siempre. Y todo esto, Padre, por los méritos de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bien, gracias una vez más por la sintonía. Ejercitemos este perdón, esta característica que ahora viene y la conocemos ahora. Póngala pues en práctica. Le esperamos la próxima semana, el próximo jueves. Estemos orando porque ahora pues estamos planificando a abrir nuestras puertas aquí en la iglesia para congregarnos físicamente, ¿no? El primer domingo de junio 7. Así que ayúdanos con la oración. Y aquellos que nos están mirando y viven cerca de acá, donde estamos ubicados, en Júpiter, Tecuesta, visítenos.
Vamos a seguir pues con los servicios a las 10:45, como lo hacemos pues transmitiendo cada domingo. Así que sigan sintonizándonos los jueves, que vamos a continuar con estos estudios bíblicos de aquí hasta que podamos seguir reuniéndonos en el futuro. Así que gracias y que el Señor les continúe bendiciendo rica y abundantemente.